era una catástrofe, pero el sistema se mantuvo mucho, mucho tiempo, porque el oro seguía llegando de América, el oro llegaba, más oro, más oro, más oro, y mientras había oro, el sistema podía seguir funcionando. ¿Entendéis? ¿Sí? Bien. Poco a poco España se metió en más guerras, y más guerras, y más guerras, y el oro de América no era suficiente. No era suficiente. ¿Entendéis eso? Entonces el gobierno tenía que pedir préstamos. El préstamo. El préstamo es laina. ¿Cómo se dice? Loan. The loan. El préstamo. Entonces, los reyes de España tenían que pedir préstamos para pagar las guerras. ¿Vale? El dinero, el oro, llegaba de América. Tú eres América, ¿sí? El oro llegaba de América. Y no llegaba a Sevilla y directamente se iba a los bancos de otros países, porque los reyes de España tenían préstamos muy, muy grandes y tenían que pagar los préstamos. ¿Entendéis? Entonces, el oro de América, al final, no se quedaba en España, al final se iba a otros países. ¿Entendéis? Bien. Entonces, poco a poco, España se fue arruinando. Arruinar. ¿Vale? Sabemos qué es arruinar. Arruinar significa que no tenemos dinero. Me he arruinado. Me he arruinado. No tengo ni un euro. Me he arruinado. Arruinarse significa quedarse sin dinero. ¿Vale? Entonces, España... ¿Sí? Una pregunta. Qué bien. Sí tiene de oro. ¿Sí? En América, ¿por qué tiene préstamos? Porque cada vez había más guerras y el oro no era suficiente. Era mucho, mucho oro, pero más guerras. No era suficiente. Y entonces tuvieron que pedir muchos préstamos y al final los reyes no podían pagar los préstamos. No podían pagar los préstamos. Entonces, España, vamos a ponerlo aquí, España entró en bancarrota. Bancarrota. La bancarrota es como en inglés bankruptcy, ¿vale? Bankruptcy. La bancarrota. España entró en bancarrota muchas veces, ¿vale? Entonces era una catástrofe, ¿entendéis? Bien. Entonces, lo que os quiero decir es que al principio empezó muy bien, ¿sí? Pero poco a poco fue cada vez peor. Al principio los territorios de España crecieron mucho, ¿verdad? Y los españoles tuvieron muchas aventuras importantes. Por ejemplo, ¿habéis oído hablar de... A ver... Fernando de Magallanes. ¿Habéis oído hablar de este señor, Fernando de Magallanes? ¿No? Bueno, Fernando de Magallanes era un marinero, ¿sabemos qué es un marinero? ¿Sí? Un marinero portugués que trabajaba para los reyes de España, ¿de acuerdo? En 1519, Fernando de Magallanes salió de España, creo que era el puerto de Cádiz, pero no estoy seguro. Bueno, salió de España con 5 barcos y
234 hombres. Cinco barcos y 234 hombres. Salió de aquí. ¿Vale? ¿Entendéis eso? ¿Sí? Bien. Los españoles, en este año, 1519, los españoles ya habían comprendido que América era otro continente, que no era Asia. Ya en el año 1519 ya lo habían comprendido. Y entonces pensaron, tenemos que rodear ese continente. ¿De acuerdo? ¿Entendéis eso? Bien. Entonces Magallanes salió en el año 1519. Fue así, abajo, 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 hasta Argentina, ¿sí? Y cruzó por el Estrecho de Magallanes. En América, a ver, ¿vale? ¿Vale? Esto es América del Sur y aquí está el Estrecho de Magallanes. El Estrecho de Magallanes. Y aquí está ya la Antártida, ¿vale? Esto es la Antártida. Esto es América, el Estrecho de Magallanes. ¿Está claro? Bien. Magallanes murió durante el viaje. Magallanes murió aquí. Y la expedición la siguió otro marinero que se llamaba Juan Sebastián Elcano. ¿Vale? Entonces, aquí en el Estrecho de Magallanes, Fernando de Magallanes murió y Juan Sebastián Elcano continuó la expedición. ¿Está claro? ¿Sí? Bien, Juan Sebastián Elcano llegó otra vez a España en 1521 con un barco y 17 hombres. ¿Entendéis? Esta fue la primera vez que alguien dio la vuelta al mundo. La primera vez que alguien dio la vuelta al mundo. ¿Entendéis? ¿Vale? Juan Sebastián Elcano, el primero en dar la vuelta al mundo. Esto es solo un ejemplo, ¿vale? Quiere decir que al principio los españoles pensaban, wow, nos vamos a comer el mundo, ¿de acuerdo? Y había muchos ideales, había muchos ideales. ¿Eso está claro? ¿Tenéis preguntas sobre eso? La gente tenía grandes ideales, pero con el tiempo estos ideales se estropearon. La gente empezó a no tener dinero, la gente no tenía dinero, la gente tenía hambre, el país era una catástrofe, ¿entendéis? Entonces, poco a poco, esos ideales se destruyeron. ¿De acuerdo? Bien. Esto es importante culturalmente también, porque cuando las cosas empezaron a ir muy, muy mal en España, es la época en la que mejor fue culturalmente. ¿Entendéis? Cuando la economía empezó a ir muy, muy, muy mal, vamos a hablar de años, a ver. Cuando la economía empezó a ir muy mal, es más o menos en el siglo XVI.